Hola amigos, bienvenidos nuevamente hacia una Venezuela ideal. Ahorita rápidamente le cedemos la palabra a Orlando Viera Blanco. Bueno, hola nuevamente, profesor. Me toca a mí ahora, primero que presentarlo, profesor José Vicente Carraquero, profesor de Ciencias Políticas, PhD en Comunicación Política y Opinión Política, e igualmente director de Data Mining, activo todavía en cátedra, en investigación y en este difícil quehacer de trazar las líneas de cómo conducirnos en la política y en tiempos difíciles. Pues la pregunta va en esa dirección, profesor. 2017, 2016. De cara a lo que sucedió y hacia dónde vamos, ¿cuáles son, digamos, esas líneas gruesas y no menos gruesas que usted recomienda a la oposición para avanzar en este difícil proceso de cambio? Bueno, Orlando, gracias por la presentación. Lo primero que hay que decir es que la oposición venezolana tiene que hacer un esfuerzo por caracterizar adecuadamente el gobierno venezolano. Ya en el exterior se sabe que en Venezuela no hay una democracia, en el exterior hay muchos que nos dicen que en Venezuela hay una dictadura, pero la caracterización tiene que también hacerse dentro del país. Ya la Asamblea Nacional dio un paso bien importante con el juicio político al señor Maduro, diciendo que era responsable de la ruptura del hilo constitucional. Eso quiere decir que la Asamblea Nacional declaró que en Venezuela se rompió el hilo constitucional y eso lleva de suyo ya a tomar ciertas iniciativas que están previstas en la Constitución venezolana. Tú lo sabes muy bien, el artículo 238, el 333, el 350, son artículos que de alguna manera dicen qué se debe hacer cuando hay una ruptura del hilo constitucional. Eso por una parte. Por otra parte, la oposición venezolana tiene que reagruparse, tiene que redefinirse y tiene que ir hacia dos cosas que son muy importantes. Primero, una unidad de criterio, definir un objetivo común, un objetivo que no sea el que haga que alguien quiera cabecear más que el otro. La MUD tiene que sacarse de la cabeza las elecciones, no porque no haya elecciones, sino porque el ruido electoral hace que ciertos movimientos dentro de la oposición hagan que alguien quiera destacarse más que el otro. Y eso es algo que de cara a la necesidad de lo que tenemos que lograr en 2017 tiene que ser eliminado. Es decir, lo que queremos es un compromiso de los líderes políticos con la salida de Maduro. De esa forma, después, más adelante, se verá cómo se resuelve el problema candidatural, pero no puede estarse queriendo cocinar dos conejos a la vez, es decir, manejar mi candidatura presidencial y al mismo tiempo salir de Maduro. Entonces, dos cosas, la caracterización del gobierno. Una vez que el gobierno ha sido caracterizado, se define una forma de lucha y esa forma de lucha requiere una unidad de criterio, un consenso de actuación. Y una cuestión muy importante que no vimos este año es un accionar rápido, una respuesta rápida ante las acciones de un gobierno, inclusive adelantarse a las acciones del gobierno para tomar las decisiones que sean necesarias para cortarle el paso a este gobierno dictatorial empeñado en imponer una agenda como de lugar. Yo quiero, Orlando, aprovechar tu silencio para decir algo bien importante. Así como la oposición hace su trabajo, hay un grupo al cual pertenecemos tú y yo, que son los líderes de opinión y muchas de las personas que nos están escuchando. Los líderes de opinión, lamentablemente, en este momento están haciéndole un favor al gobierno y están haciéndole mucho daño a la oposición, que es la posición de ellos mismos. Y me explico. Empezar a decir que el gobierno salió legitimado de este proceso, que el gobierno está más fuerte, primero que es mentira, no está el gobierno más fuerte, no está legitimado. Legitimado querría decir que tú y yo estamos de acuerdo en que Maduro siga siendo presidente y no estamos de acuerdo. Entonces, legitimado no está. ¿Está más fuerte? No, la capacidad de gobierno de Maduro es nula y queda expresada en el asunto de los billetes. Y el asunto de los billetes es una cuestión que me tiene muy preocupado porque la gente dice que es una cuestión milimétricamente calculada para la imposición del comunismo venezolano. Lo de los billetes fue una real metida de pata, fue
una mezcla letal de improvisación con ignorancia. Y la improvisación con ignorancia nos trajo que el Estado Bolívar fuese arrasado por turbas que buscaban de alguna manera abastecerse de alimentos, cosa que por supuesto nosotros tenemos que criticar, pero al mismo tiempo tenemos que criticar que Maduro haya sido tan irresponsable como para ponerse a retirar los billetes de 100 de la calle y no contar con los billetes nuevos para sustituir a esos billetes que estaba sacando. Si esto es un movimiento calculado, ustedes me van a perdonar, pero yo no creo que esta payasada que cometió Maduro pueda ser llamado un movimiento calculado. Lo vemos también con la intervención del señor Reverol. El señor Reverol dice que las agencias norteamericanas pagan $1.40 por cada billete de 100. Usted ha visto semejante payasada. Si el gobierno norteamericano quisiera hacer algo con cambiar $1 por 1000 bolívares, que son 10 billetes de 100, cada billete le sale a 0,10. Y al precio de hoy, bueno, imagínense, le dan 26 billetes de 100 por $1. Solamente en esta soquetada uno se da cuenta de que el gobierno no tiene ningún plan, que el gobierno anda viendo cómo cambia la agenda, cómo pone a la gente a hablar de otra cosa que no sea de los verdaderos problemas de la gente. Y en esto la oposición tiene que ser... Reculó. Sí, bueno, tuvo que recular porque ellos no saben lo que están haciendo. Maduro es un tipo incompetente para gobernar, además rodeado de incompetentes. Tú no vas a conseguir en todo el gabinete de Maduro una sola persona que valga la pena rescatar, como una persona que conoce su oficio y sabe lo que está haciendo. Entonces, yo creo que los líderes de opinión, entre los cuales nosotros nos incluimos, tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a criticar a un gobierno mábula, a un gobierno incapaz, a un gobierno que no tiene las herramientas necesarias para resolver los problemas del país. Si nosotros hacemos eso, vamos a estar en muchísima mejor posición de conducir la lucha contra el gobierno y vamos a poder entonces enfocarnos en las cosas que son necesarias para que haya un nuevo presidente en el año 2017. Yo no quiero perder la oportunidad, profesor, para comentarle. Bueno, ciertamente aparecen en las redes este tipo de envíos sobre el informe de gestión de la MUD, revocatorio no, mayoría del 112 no, nuevo TCJ no, nuevo CNE no, enmienda no. Este tipo de mensajes que no colaboran, pero también quería que nos diera una reflexión sobre el asunto del diálogo, porque el diálogo ciertamente generó mucha frustración, generó mucha ansiedad y inclusive mucho coraje en la gente. Sí. ¿Cuál es su evaluación de este evento y a futuro? ¿Hacia dónde debemos ir? Porque yo sí creo que en un país de características mesiánicas como el nuestro es importante que se entienda que los actores políticos de la oposición tienen que empezar a generar una competencia sana para ir, digamos, atrapando la atención de un liderazgo realmente calificado para una transición. ¿Quién será ese hombre? Tienen que hacerlo, porque si siguen amarrados a la atadura de esquemas como la MUD, creo que esto en parte ha causado problemas de elasticidad política. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, Orlando, lo que pasó con el diálogo fue que no se aplicó aquel viejo dicho de a Dios rogando y con el mazo dando. Lo que se tenía que haber hecho con el diálogo era diálogo y calle, no parar la calle para ir al diálogo. Haber atendido ese requisito, que además lo pidió el Vaticano, fue una cuestión que fue bastante grave. Ahora, también hay que aclarar, porque hay muchas personas que dicen que ya Maduro estaba caído, que lo que había que hacer era ir a Miraflores y pedirle la llave del palacio y fuera de ahí, que eso no es tampoco tan verdad. Maduro estaba en una posición muy flaca, en una posición bastante débil, pero no se iba a caer Maduro con una marcha a Miraflores. Sí se hubiese caído un presidente demócrata, una persona comprometida con los principios democráticos, si hubiese ido solamente con las dos concentraciones que se hicieron en septiembre y octubre de este año. Pero Maduro no es un demócrata, Maduro es un déspota, Maduro es una persona inhumana, Maduro es una persona que desprecia al venezolano y lo
somete a estos niveles de miseria, entonces la lucha tiene que ser constante. Diálogo si hace falta, pero con calle. A Dios rogando y con el mazo dando. De forma tal que el gobierno sienta el rechazo del venezolano, que sienta ese 93% de venezolanos que dice que la situación está muy mal y ese 80 y tanto por ciento que responsabiliza a Maduro de lo mal que lo está haciendo. Bueno, Orlando, 30 tiempo segundos, de... pero no se me vaya. 2017, 30 segundos. Bueno, ¿Cómo lo ves? 2017 va a ser un año muy duro, y va a ser un año muy duro porque el gobierno no tiene cómo resolver los problemas del país. Si lo tuviese, ya lo estaría haciendo. Va a ser un año donde la gente va a tener que salir a reclamar. No se puede esperar que todo venga solamente de la oposición. Esa posición delegativa del venezolano tiene que quedar atrás y empezar a ser el venezolano protagonista de esta lucha que requiere gente en la calle democráticamente, pacíficamente, pidiéndole a un gobierno ominoso, a un gobierno que odia al venezolano, que ceda el paso y que se vaya ya para que los venezolanos busquen el rumbo de la Venezuela que desean. Profesor, feliz Navidad a usted y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Orlando, igualmente para ti, para tu familia y para todos los que nos están viendo. Hasta pronto. Salud.